Estamos con Amaya Prado, psicóloga educativo, y vamos a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos o hijas en los estudios. Porque los estudios de los adolescentes pueden ser una fuente de grandes satisfacciones o de conflictos por diferentes motivos y por lo tanto es un aspecto que preocupa a los padres y a las madres. Es fundamental saber acompañar, ayudar, crear independencia y autonomía, no solo en lo que se refiere a las técnicas de estudio, sino en todo lo relacionado con los hábitos y la toma de decisiones en los estudios. Esto nos pone de manifiesto que el papel que adopten los padres con respecto a lo académico influirá en sus comportamientos. Está comprobado que la participación activa mejora el rendimiento y éxito educativo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Veremos una serie de claves para mejorar este papel activo. Amaya Prado, bienvenida. Gracias. ¿Cuál es ese papel de los padres y de las madres en los estudios? Pues como tú has comentado, es un papel activo. Esto supone pues, que los padres tienen que estar ahí, pero lógicamente el papel que cumplan no tiene que ser cuanto más tiempo va pasando o va evolucionando el adolescente, pues ese andamiaje hay que ir poco a poco retirándolo. Los padres tienen un papel muy importante, por ejemplo, en cuanto a la actitud que puedan tener sus hijos en cuanto a los estudios, en la motivación, en el esfuerzo, en la voluntad, en todo lo referente a la opinión que puedan tener del centro educativo. Se tienen que mostrar activos en cuanto, por ejemplo, a tutorías, reuniones de padres. Tienen que mostrarse receptivos en cuanto a, por ejemplo, si hay alguna necesidad concreta en nuestro hijo, pues de alguna asignatura concreta, poder estar ahí para poderle ayudar o buscar un especialista que le pueda ayudar. Normalmente muchos padres cuando llegan a la secundaria les suelen decir tu hijo ya tiene que estudiar solo, y entonces de pronto se retiran. Si anteriormente has estado ayudando a tu hijo de una manera muy activa y muy participativa, pues esa retirada tiene que ir siendo muy gradual. Y las estrategias para afrontar esa ayuda me imagino que dependen también de cómo sea cada chico, ¿no? Cada chica. Sí, dependen y lógicamente cada adolescente también tiene su propia estrategia de estudio, ¿no? Es verdad que hay una serie de claves comunes, como pueden ser, por ejemplo, los hábitos y técnicas de estudio pasan a ser una parte muy importante y a jugar un papel muy importante en ellos. La toma de decisiones en cuanto a lo que quieren estudiar o no, hay que estar ahí también y hay que apoyarles. Apoyarles significa que hay que dejarles a ellos también que tomen esas decisiones, porque hay veces que nosotros tenemos como una imagen de lo que queremos de nuestros hijos, pero es verdad que la decisión tiene que estar en lo que quieran ellos y nosotros estar ahí viendo un poco pues qué se les da bien, qué les gusta, cómo se ven ellos y estar apoyando en esa parte. A planificarse y organizarse, por ejemplo, ¿no? Ayudarles. Sí, a organizarse, por ejemplo, en lo que es la agenda, en lo que son las fechas de exámenes, entregas de trabajos, en lo que decía, ¿no? En esa actitud en cuanto al centro educativo, a los compañeros, una situación pues de, si llegan a lo mejor situaciones de conflicto con el centro educativo, tratar un poco de remar todos al mismo puerto, ¿no? y tratar de resolver esos conflictos de una manera adecuada con ellos, ¿no? Y sobre todo en cuanto a lo que son los hábitos y las técnicas de estudio, yo creo que ahí tiene un valor fundamental ayudarles al establecimiento. ¿Cómo adquirimos esos buenos hábitos de estudio? Pues los hábitos de estudio muchas veces son, cuando yo recibo a muchos padres pues que tienen problemas sus hijos en los estudios y empezamos un poco a valorar esta situación, veo que lo que ocurre muchas veces es que no hay este establecimiento del hábito de estudio, en muchísimas ocasiones, de verdad, o sea, en un porcentaje muy elevado. Entonces yo lo que les planteo tanto a los padres, por supuesto, como a los jóvenes, es que tienen que establecer ese hábito, y ese hábito se establece como cualquier otro, es decir, de la misma manera, todos los días, me siento en mi lugar de estudio, que tiene que ser mi lugar de estudio
siempre el mismo o más o menos siempre el mismo, un lugar adecuado, un lugar ventilado, con luz suficiente, que no haya ruidos, que no haya... ¿A la misma hora? A la misma ¿O en hora, el mismo sí, en momento? el mismo momento, teniendo en cuenta siempre esa flexibilidad que puedan tener, por ejemplo, pues, tiempos también de actividades extraescolares o de ocio en un momento determinado, y siempre pues con una rutina de la misma manera, es decir, pues comenzamos preparando un poco lo que vamos a necesitar para estudiar, luego vamos viendo un poco por dónde empezamos, seguimos un itinerario y acabamos preparando un poco lo del día siguiente. O sea, tiene como todos los hábitos tienen como 3 puntos, de la misma manera, en el mismo lugar y en el mismo momento. O sea, ¿Y cómo desarrollamos luego esas técnicas de estudio? pues esas técnicas muchas veces se explican en las clases. Los profesores suelen explicar las técnicas de estudio, el resumen, la lectura comprensiva, todo eso viene establecido del centro educativo. Pero es verdad que muchas veces... las principales dificultades o problemas en estas edades? Pues en estas edades, fundamentalmente, esa falta muchas veces de hábitos y de técnicas de estudio, que luego desencadena si se van dejando todo lo demás. También una desmotivación muchas veces por el estudio. Si unimos estos cambios académicos con los cambios que podemos ver a nivel emocional, por ejemplo, los adolescentes lo que quieren es gratificaciones inmediatas. Entonces el estudio no es una gratificación inmediata, requiere un esfuerzo y requiere pues, un medio y largo plazo. Entonces esa desmotivación suele surgir cuando no ven gratificados pues, algunas de sus puntos de vista. ¿En el caso de los suspensos, por ejemplo? También suelen aparecer en muchas ocasiones, suele ser sinónimo secundaria con algún suspenso, y entonces los padres la verdad que tienen mucho miedo al suspenso y yo siempre les explico que el suspenso nos está diciendo algo, nos está diciendo que a lo mejor hay una falta de hábitos, que a lo mejor nuestro hijo no se está adecuando a las demandas del profesor, que quizá a lo mejor le tenemos que enseñar a enfrentarse a una situación en la que pueda hablar con el profesor y decirle pues no estoy entendiendo las clases o no sé cómo tengo que hacer los exámenes. Un suspenso nos está dando muchas claves de lo que le puede estar pasando a nuestro hijo. ¿Hay también dificultad a la hora de elegir los estudios que quieres hacer? Sí, hay veces que hay chavales que tienen muchas dudas, porque no saben muy bien qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir. ¿Cómo ayudamos ahí? Claro, pues ahí lógicamente, dependiendo de lo que esté ocurriendo. Si, por ejemplo, un hijo lo que le está ocurriendo es que no sabe muy bien qué es lo que quiere elegir, pues hay que tratar un poco de hacerle ver que su forma o su toma de decisiones tiene que ir pues hacia lo que se le da bien, hacia en lo que ha sido competente a lo largo de todos estos años, que tiene que ser una decisión suya propia, no por lo que hagan los demás, que muchas veces eso es la dificultad que puede aparecer. Conclusiones, Amaya. Pues sobre todo que los padres tienen que estar ahí de una manera activa, como han estado siempre. Ahora es verdad que cada vez van a adquirir un papel mucho menor, pero también hay que darles esa autonomía, esa responsabilidad, ese esfuerzo, con hábitos y técnicas de estudio, con una actitud positiva hacia el estudio, hacia el entorno educativo, hacia los compañeros, de ayuda. Y bueno, cuando sucede algún tipo de dificultad o de conflicto, de problema, pues intentar también acudir a un profesional. Amaya Prado, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.